que en esta hora los alumnos puedan aprovechar el conocimiento, puedan hacer preguntas para aprender más de nuestro amado pastor que está con nosotros, que tiene bastante experiencia y que sobre todo nos va a ayudar a encaminar cómo ser qué técnicas de evangelismo podemos utilizar en este tiempo tan necesario. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos un gran llamado de que predicar la palabra del Señor en todo tiempo. Entonces, las preguntas son bienvenidas. El pastor tiene tiempo disponible, pastor. Amén. Amén, amén. Amén, Creo que hay un amén. poquito de tiempo. No sé si tienes Amén. una pregunta. Sí, sí, claro que sí, pastor. Gracias. Disculpe. ¿Qué significa redarguye, reprende y exhorta? Perdón, la pregunta es, ¿qué significa redarguye, reprende y exhorta? Sí, exacto. Del versículo es del 2 Timoteo 4. De Timoteo 4, sí. Ajá. Déjeme leerle en otra versión para ver si es que la otra versión nos da también un poquito más de luz. Siempre que se estudia la escritura es bueno tener a mano otras versiones porque de pronto hay algún término que en una versión no esté muy clara, pero que en otra versión un poco más dinámica, más actualizada, pudiera abrirnos un poco más el panorama. Entonces, permítame leerle, por favor, en la versión NBI. NBI, Nueva Versión Internacional. Dice en esta versión, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Entonces, aquí vemos tal vez un término como sinónimo, porque su pregunta es qué significa redarguir. En esta versión, en vez de utilizar el término redarguir, utiliza el término corregir. Entonces, redarguir es sinónimo de corregir. Cuando decimos el Espíritu me está redarguyendo en mi interior, estamos diciendo el Espíritu Santo me está corrigiendo de algo que nosotros estamos haciendo mal. Entonces, allí, en ese intercambio de palabras, vemos utilizado un sinónimo que nos da un mejor entendimiento. Tal vez no comprendemos qué significa redarguir, pero sí comprendemos en una mayor dimensión lo que significa corregir. Luego, el segundo término, reprender, sí es el mismo. Y cuando hablamos de reprender, hablamos de que nosotros también debemos manifestar un desacuerdo en las cosas que no se están haciendo correctamente, ¿verdad? Entonces, de eso se trata también cuando se comparte el evangelio, porque aunque mucha gente no le guste escuchar una verdad, pero nosotros tenemos que declarar esa verdad así no le guste a la gente. En la predicación o en el evangelismo, usted no está buscando endulzarle el oído a nadie. Usted está buscando que esa persona sea confrontada por la Biblia en las cosas que está haciendo incorrectamente. ¿Para qué? Para que pueda corregir y en eso se manifiesta el amor de Dios, ¿no? De que esa persona pueda buscar el camino correcto y dejar el camino mal. Y el tercer término que dice acá, exhorta, en la versión NBI dice anima. Entonces, cuando se habla de exhortación, no se habla de retar, ¿no? Tal vez utilizando ese término, dice, exhortar, ya me retó el pastor. No, exhortar significa animar. Eso es exhortar, o sea, anima. Decirle, tú puedes dejar la droga, tú puedes dejar el adulterio, tú puedes dejar de decir malas palabras, tú puedes dejar todo ese tipo de cosas que no son agradables a Dios, porque de hoy en adelante vas a tener la ayuda de Dios en tu vida, el Espíritu Santo en tu corazón y te va a dar la capacidad, la fortaleza para que dejes de hacer todo ese conjunto de cosas que era desagradable a los ojos de Dios. Entonces, de eso se trata la predicación. No sé si es que eso respondió a su pregunta, mi hermana. Mi hermana Lady. Sí. Ok. Sí, está muy claro. Listo. Gracias.
Amén. Bendiciones, pastor. Una consulta. Para jóvenes, ¿cuál considera que es la mejor técnica para evangelizar para los jóvenes? Para los jóvenes son bien, bien analíticos y mucho más jóvenes, tal vez universitarios. Yo creo que se debe apelar justamente al análisis que tienen, que tienen los jóvenes esa capacidad y hacerlo a través de la ruta romana, pero también hay una técnica usando un librito que se llama el libro sin palabras. No sé si alguna vez ustedes lo hayan usado. Para jóvenes, yo recomendaría el libro sin palabras. ¿Qué es el libro sin palabras? Déjenme ver si que por aquí yo tenía. El libro sin palabras es el libro de colores que no tiene nada de letras, únicamente tiene colores. Entonces usted puede elaborar un librito de ese tipo. Si me permite un ratito, déjeme buscar aquí porque yo tengo uno. Déjeme buscarlo un momentito para mostrarle. Muy bien, Pamelita, muy bien que desea aprender cómo evangelizar a sus amigos en la universidad. Y les animo a todos los hermanos que puedan hacer preguntas. Yo tengo una pregunta también para el pastor, porque todos tenemos esa pasión que arde en nuestro corazón por querer evangelizar. Y a veces no tenemos la técnica, la forma o cómo llegar. O a veces también somos tímidos, pero también pregúntenle al pastor. Si es que de pronto usted está pasando que le da timidez, ¿cómo romper esa timidez para evangelizar? O sea, hay muchas preguntas que usted le puede hacer al pastor ahora mismo, ¿ya? Ok. Aquí, en mi tiempo de estudiante, yo elaboré este libro. Se llama Libro sin palabras. ¿Sí ve? Entonces, ¿en qué consiste el libro de sin palabras? Solo trabajarlo con cartulina y solo con colores. Entonces, el primer color va a mostrar el estado del ser humano sin Dios. Es el negro. Así como el negro estamos nosotros en el pecado. Luego, después del negro, viene el color rojo. Entonces, el color rojo representa o simboliza la sangre de Jesús, que es la única que puede limpiar nuestra condición de pecador. Él la derramó en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos limpios y limpiarnos esa condición de ese pecado que es negro para que nuestra vida quede así, blanca. Y pues cuando queda blanca nuestra vida ya en un estado de pureza, lo siguiente que nos espera es un estado de gloria. Y es el dorado, que significa que el Señor nos llevará al cielo. Entonces, novedoso eso porque usted el libro no le muestra. Usted le puede decir, a ver, ¿qué lees aquí? Y le va a decir, bueno, acá no leo nada, sí, porque no hay nada, pero sí dice mucho porque la naturaleza del color siempre muestra la condición del ser humano. Entonces, esto es el libro sin palabras, solo trabajado con colores y bastante novedoso porque siempre a los jóvenes también les gusta ese tipo de cosas que son dinámicas, reflexivas y los puede llevar justamente a un análisis confrontativo que lo guiarán a Cristo. Esa es otra técnica también. No sé si es que eso responde su pregunta, o más bien el aporte a la interrogante que se generaba en su mente, mi hermana. Sí, gracias, pastor. Ok, mi hermana Pamela. Pastor, hay una pregunta para usted en el chat. Ok, ¿qué dice? A ver, ¿dónde está el chapo? A ver, veamos. De Mafe Rivera, ¿no? Dice, pastor, buenas noches, bendiciones. Tengo una interrogante y es cómo llegar a personas que son bastante complejas en evangelización, es decir, que se dominan ellas ateas, mormonas, testigos de Jehová, etcétera. Bueno, un mormón no es ateo, un testigo de Jehová tampoco es ateo. Ellas son sectarias, no tienen sectas y
lo que se debería hacer para evangelizar a un mormón, en primer lugar, es conocer su doctrina. Usted necesitaría conocer la doctrina del mormón. ¿Cuándo nace? ¿Quién fue su fundadora? ¿Fue Joseph Smith? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuál fue la revelación supuesta que tuvo de un ángel Moroni? Un ángel llamado Moroni. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Qué dice Gálatas? Pablo dice que si aún un ángel del cielo te mostrare otro evangelio diferente al que la Biblia ha anunciado, sea anatema. Entonces un ángel no puede estar por encima de la palabra. Y allí usted le echa abajo su argumento. ¿Por qué? Porque el fundador de los mormones, que fue José Smith, dice que la revelación que él tuvo, que está contenida en otro libro, que no es precisamente la Biblia, sino en el libro del Mormón, fue enviada por medio del ángel Moroni. Entonces está dejando a un lado el precepto que Dios enseña en su palabra y está tomando más bien otros fundamentos que la Biblia lo desecha. Entonces es muy importante conocer su doctrina. Igual los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová surgen por un hombre llamado Charles Russell o Carlos Russell, discípulo de una mujer llamada Elena de White, que fue la fundadora de los septuaginarios, conocido también como la Iglesia Adventista. Y allí su doctrina ha sido bien evolutiva. Ellos inicialmente malinterpretaron un texto que está en Colosenses capítulo 1, verso 15, en donde el espíritu del texto no es el que lo interpretan los mormones, los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesús fue creado como un ángel y Jesús no fue creado. Jesús no es creación de Dios. Jesús es emanación de Dios porque es hijo. Entonces hay mucha doctrina bíblica para rebatir ese pensamiento o esa secta, porque eso es una secta, no es ateo. Si usted va a evangelizar a un ateo, entonces lo que necesita es tener mucho argumento, incluso científico, para que esa misma posición científica sea la que rebata su falta de fe en Dios. Por ejemplo, un gran científico fue Stephen Hawking, que murió no hace mucho. ¿Qué decía Stephen Hawking estudiando el universo? Decían que el universo está en una constante expansión, que se está expandiendo. Y si es que esa teoría entonces científica de Stephen Hawking, quien estudió los agujeros negros, es real, entonces significa que lo que la Biblia dice es verdad, porque el universo en algún momento va a llegar a un fin. ¿Por qué? Porque está en una constante expansión. Entonces, la Biblia habla de eso. Habla que el universo tuvo un principio y tendrá un fin. ¿Por qué? Porque el que hizo, lo hizo con un principio y también le va a dar una finalización. Entonces, no es que surgió así, simplemente por una casualidad, una gran explosión. Podría argumentar diciéndole, haz un experimento a un ateo. Coge un montón de libros ahora que llegas a tu casa y pone una bomba y hazlo explotar. Y me avisas qué resultado tiene después que esos libros exploten. De seguro que naturalmente le va a decir, pero va a quedar en nada, va a quedar en ceniza. Entonces, así como tú esperas que después que explote un poco el libro, lo único que quede es ceniza, entonces tampoco esperes que después de una gran explosión haya un orden en el universo. Porque si tú crees eso, entonces le estás dando todo el argumento a Dios, ya que si tú crees que explotar un poco de libros te da como resultado una biblioteca organizadita, entonces tu fundamento tendría sentido. Pero si no es así, no tiene ningún sentido. Entonces, muchos argumentos que puede utilizar de acuerdo a su auditorio, una vez más. Y si conoce que va a evangelizar a un ateo, entonces debe tener usted mucha información dentro de su campo para que con esa información pueda rebatir su propio pensamiento y pues debe también unir todo ese cúmulo de cosas a lo que la Biblia enseña. No sé si es que me hago entender. Hay muchas películas que pueden ayudarla, incluso cuando se trata de evangelizar a un ateo. Hay también que manejar un poquito lo que se llama la apología. Y una de las películas que enseña mucha apología es justamente una película que se llama Dios no está muerto. Usted ve allí, creo que hay como 3 o 4, y allí hay mucha apología, porque creo que es en la 2 o en la 3, hay un estudiante que se enfrenta ante un maestro que es ateo. Entonces utiliza mucho argumento científico. Hay otra película también que se llama La Última Cosecha, donde hay también mucha escatología bíblica,
para combatir allí la mente de un ateo. Tendría que también leer la biografía de un hombre que se llamó Joseph McDowell, un gran escritor bíblico. Él escribió un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Y este libro es fruto de su conversión porque él era ateo. Y él recibió un desafío de demostrar que Dios no existía. Entonces él comenzó a investigar para demostrar que Dios no existía, y su investigación lo único que le sirvió es para afirmar que sí existía. Y por eso él escribió ese libro. Entonces hay muchos argumentos que puede usar para eso. Sí se necesita estudiar un poquito para, pues, dar un buen fundamento y hacer una buena defensa de su fe. ¿Estamos de Amén. acuerdo? Amén. Pastor, una pregunta. Si usted tendría que darnos 3 consejos para ser buenos evangelistas o para predicar la palabra del Señor, ¿qué consejo usted le daría a todos los alumnos dentro de su carácter, la personalidad, o 3 consejos para ser unos efectivos evangelistas? Ok. Número 1, una persona que quiere predicar de Jesús necesariamente tiene que haber tenido un encuentro verdadero con Jesucristo. Un testimonio de vida que evidencie un cambio, una transformación, lo primero. Lo segundo que necesita es manejar la Biblia. Una de las eficiencias que nosotros tenemos como pueblo de Dios es que no leemos la palabra, no la escudriñamos. Juan 5:39 dice, escudriñad pues las escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, muy importante eso. Y lo tercero que necesariamente se necesita es tener una estrecha comunión con Dios a través de la oración, a llenar el espíritu y romper los temores. Porque a veces el libro de Proverbios dice que el paso y el temor impide que podamos transmitir el evangelio. Nosotros tenemos que tener la confianza en el Señor, y cuando uno conoce la Biblia, el Señor mismo ha dicho que el Espíritu Santo pondrá de lo mucho que Él ha puesto en nuestra mente para impartirlo al momento que estamos compartiendo de Él. Entonces, si nosotros nos proponemos esas 3 cosas, yo creo que se va a facilitar un poco que podamos ser ese instrumento en las manos del Señor para ganar almas para Cristo. El apóstol Pablo pudo decir, ay de mí si no predico el evangelio. Todos nosotros, hermanos, necesitamos predicar. Y el apóstol Pablo mismo dice en su primera epístola a los Corintios, dice que cuando lleguemos al cielo probablemente llevemos un cargamento de obras. Pero recuerden que si no predicamos el evangelio, las obras estarán siendo en 3 materiales: madera, heno y hojarasca. ¿Y qué pasa cuando usted le prende fuego a la madera? Se quema toda y no queda nada. El heno ni que se diga, porque el heno es la lana, ¿no? Lo que se hace en los colchones. Y la hojarasca es la hoja seca. Y cuando usted le pone fuego a la hoja seca, pues rápidamente se consume. Pero cuando nosotros predicamos, estamos haciendo obras en plata y en oro. Y cuando el oro se pone al fuego, lo único que va a hacer es brillar más, porque va a ser purificado. Entonces, recordemos eso, que los cargamentos que llevemos delante de Dios sean obras, pero hechas en oro y en plata, no en lo otro, porque lo otro será probado con el fuego y no quedará nada. Entonces, es muy importante que se transmita el evangelio y que allí Dios creo que nos da muchos recursos para que podamos transmitirlo. No tenga temor. A veces lo más difícil es el abordaje, que se llama. Es decir, cómo entablar una conversación con alguien. Pero muchas veces puede utilizar los temas de la cotidianidad, era lo que Jesús hacía. Por ejemplo, los acontecimientos actuales. Ahora murió Maradona. Usted se puede acercar a alguien y dice, qué pena, murió Maradona. Mira que había mucha gente que lo idolatraba a Maradona, porque hay una iglesia que se llamó la iglesia maradoniana. Mucha gente lo adoraba a él como Dios, pero lo que pasa es que él ya partió. ¿Y dónde está esa adoración? Ya se fumó. Entonces, a veces nosotros adoramos lo que vemos, pero Dios nos enseña en su palabra que Él es nuestro argumento de oración y que debe ir más allá de lo visible. Y entonces, ya habiendo abordado a esta persona con este tema de la cotidianidad, usted le mete el evangelio. Así es sencillo. Esos son consejos prácticos. No sé si es que eso respondió, mi amada pastora, a su pregunta. Sí, sí, pastor, muchas gracias. Esos ejemplos prácticos
son los que nos ayudan a salir adelante en el momento crucial, ¿no? Y usted hablaba de la timidez, pastor, y es una realidad. Yo conozco muchas personas que les da timidez y de pronto conocen la palabra, pero no saben cómo abordar. Y qué buen tips usted nos ha dado ahora. O sea, hablemos de un tema que está pasando actualmente, algún tema que usted sabe que la otra persona lo maneja bien, que usted hay algo, pero usted lo puede abordar. Entonces, sí. Otro ejemplo, la cotidianidad. Por ejemplo, usted se acerca a una persona y le dice, es que terrible hoy cómo viste en las noticias que una madre mató a su propia hija, le dio puñaladas. ¿Ya te imaginas cómo está la maldad tan multiplicada? Ahora, no te parezca raro porque la Biblia habla de eso. Dice que por haberse multiplicado la maldad, la muerte de muchos se enfriará. Y ya le está metiendo el evangelio, ¿sí? Entonces, cosas prácticas así que no le van a ser muy difíciles y que le va a identificar con la persona con la que va a compartir. Entonces, Pastor, y también es bien importante, pastor, ponerlo en práctica, ¿no? Porque, o sea, desarrollar ese hábito, esa habilidad de uno de pronto está esperando en el banco o está esperando en un hospital esperando y hay una persona al lado, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Yo no sé cuánto les ha pasado, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Y hay una chica sola que está al lado, de pronto está esperando un paciente, y ¿me arriesgo o no me arriesgo? ¿Le hablo o no le hablo? Entonces, tenemos que saltar ese miedo y hacerlo luego un hábito para que ya luego se nos haga muy fácil manejar y abordar. Yo me acuerdo de mi abuelita no dejaba pasar a una sola persona que se le acercara, que le hacía un abordaje rápido. Y era impresionante cómo las abuelitas, en mi caso, por ejemplo, tenía una habilidad. Ella iba a su consulta con el doctor y el doctor le comenzaba a hablar una cosa y ella le comenzaba a hablar de otra cosa y le decía y buscaba algún tema específico. Sí, no importa, si yo me muero, yo sé que me voy con Cristo, pero usted sabe, si hoy le pasa algo, ¿usted a dónde se va? Y yo la veía a mi abuelita cómo le buscaba un tema para entrarle. Entonces, es importante desarrollar ese hábito que usted dice, pastor, es verdad. Sí, mi pastora. También es muy importante recordar que cuando usted esté evangelizando, no le envíe al infierno, porque a veces es otra cosa que nosotros tenemos. Sí, si te muestra al infierno, ya, dele al menos la oportunidad de que esa persona tenga la esperanza de que pueda ir al cielo. No lo deseche rápidamente. Muéstrele el cielo primero, antes de mostrar el infierno. Muéstrele el cielo y que es el lugar donde Dios quiere que vaya toda persona que parte de esta tierra. Entonces, porque a veces somos muy buenos nosotros como para desechar a la gente. Si Dios no desecha a nadie, siempre está la oportunidad de un cambio. Entonces ese cambio también mostrémoslo nosotros. Porque el evangelio es eso, es esperanza. El evangelio no es condenación. El Es evangelio amor. es amor, es esperanza. Amén. Y eso es lo que se tiene que transmitir. Porque Amén. mucha gente vive en desamor, en desesperanza. Y el evangelio es esa alternativa. El evangelio es esa opción, la mejor opción que debemos presentarla para que la gente la tome y haga de ese evangelio una norma de vida. Así es. Entonces, eso Amén. también. Así es, mi pastora. Amén. Pastor, muchas gracias. Súper, súper edificante esta enseñanza.